Shabbat Shalom, ya estamos aquí para estudiar nuestra porción semanal. Qué bueno es el Señor, de verdad que podamos estar aquí, que podamos alabarle, pero sobre todo poder estudiar su palabra, ¿no? De Shabbat en Shabbat, así ha sido por generación tras generación, desde mucho antes de que Yehoshua viniera, desde mucho antes que Jesucristo estuviera ya con nosotros, ya se estudiaba así. Por eso dice que en cada sinagoga o en cada lugar de estudio estaba la silla de Moisés, ¿no? Porque la silla de Moisés significaba que era una silla de piedra, literalmente, donde se estudiaba la palabra y donde se leía el Pentateuco para el estudio de la palabra, ¿no? Entonces, cada sinagoga tenía esta parte donde se leía la palabra y ya después se paraba de ahí el hombre y empezaba a dar una explicación como un poco como la que pretendemos nosotros dar siempre en cada Shabbat, ¿no? Por eso el Señor les decía que mientras estén sentados en la silla de Moisés, obedezcan y hagan todo lo que les digan, pero todo lo que salga de su boca después, ya no, porque eran pues un tanto cuanto medio hipócritas estos fariseos que enseñaban y maestros de la ley. Pero hoy vamos a tener dos porciones diferentes que como lo hacemos siempre. ¿Por qué diferentes? Los 2 años anteriores tuvimos haftarás que dio David, muy robustas, la verdad, muy buenas, y decidimos que habiendo ya estudiado 2 haftarás sobre el mismo tema o sobre la misma porción, era necesario avanzáramos con respecto a lo que es la parashá y nuestro estudio verso por verso, ¿no? ¿Qué queremos hacer? Y lo hemos dicho muchas veces y lo pusimos en el grupo de Telegram que tenemos de la iglesia. Y dijimos que nuestra idea es tener todo el consejo, ¿no? Todo el consejo, como decía Pablo en Hechos, teniendo y dando todo el consejo de Dios, pudiendo estudiar verso por verso todas las porciones. Entonces, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Pues este va a ser un maratón. Hoy es el día del maratón. Vamos a tener 2 parashás o 2 porciones de parashá, 2 porciones del Pentateuco, 2 porciones de Vayikra o de Levítico. ¿Juntos? Y vamos a ir, claro, va a ir en orden, ¿no? Empiezo yo con el 17-18 y como el 19 se dio el año pasado, que lo pusimos para que lo vieran todos, el 20 lo hace David, ¿no? En la tarde. Entonces, con eso pretendemos pues ir cerrando ya filas con respecto a el estudio que vamos teniendo y poder decir, hemos estudiado verso a verso todo el consejo que Vayikra nos puede dar, ¿no? O que Levítico nos puede dar. Entonces, vamos a empezar en el capítulo 17 de Vayikra o de Levítico, porque el 16 lo di el año pasado, también lo pusimos en el grupo, y me parece que también se compartió en el Face. Si no, pues ahí están siempre, tanto en el YouTube como en el Facebook para verlos. Y vamos a ir a nuestra parashá que se denomina Aharei Mot. Recordemos que cada parashá tiene el nombre de cómo empieza la porción. Entonces, aunque es después de la muerte de, que eso es como dice por la porción, no significa que vaya a tener relevancia con lo que vamos a estudiar ahorita. Ese es el puro nombre de nuestra porción que se ha determinado para la parashá, Aharei Mot, ¿no? Entonces, vamos a ir a Levítico 17, o Vayikra 17. Ya tenemos que irnos relacionando más con los términos de Vayikra, ¿no? Shemot, Bereshit, para que cuando escuches Vayikra digas, ya sé de qué se trata, ¿no? Y irlos utilizando es bueno, es muy bueno eso. Porque finalmente es irlos conociendo en la lengua original, conforme a lo que debe de ser, ¿no? Yo sé que culturalmente y mundialmente hablando, en la Biblia se han puesto nombres diferentes a como deben de ser, pero es muy bueno poder decir los nombres tal cual son. Entonces, vamos a empezar con nuestro verso 1 de Levítico 17 o de Vayikra 17. Y dice así, Adonai le habló a Moshe, diciendo, habla a Aarón y a sus hijos, se acuerdan, ¿no? Que sus hijos son los que ejecutan los sacrificios, los sacerdotes que pueden entrar al Mishkan, inclusive los que pueden entrar a hacer los sacrificios dentro del lugar santo, pero solo el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo. Bueno, el sumo sacerdote y Moshe, porque quien echó a volar todo por primera vez y quien estaba dirigiendo y que les enseñó fue Moshe. Entonces Moshe tenía como una
una categoría ahí diferente, ¿no? De eso, debido a eso, era que todo el pueblo le respetaba de una forma muy, muy especial. Aunque ya saben que el pueblo que le respetara siempre estaba en pos de sus decisiones, en pos de sus deseos, de sus anhelos, de su corazón. Uf, y contumaz, ¿no? Porque iban en contra de muchas cosas. Más bien no iban en contra de nada, iban en pos de ellos mismos, de sus deseos, que eso inevitablemente te va a poner en contra de Dios, porque al final tus deseos no son siempre santos. Es más, inclusive te podría decir que casi nunca son santos, ¿no? Entonces, algo que sí quiero decir es que Levítico es un libro, o Vayikra es un libro, que nos permite conocer la legislación de lo que Dios nos ha enseñado como mandamientos y cómo hacerlos, ¿me entiendes? Cómo ejecutarlos. Y esto es algo muy práctico y muy bueno, porque a veces dices, bueno, sí, ya sé que no debo codiciar, ya sé que no debo hacer, pero ¿por qué? ¿O cómo es que lo hago? ¿O por qué es que no lo debo hacer? ¿No? Y vas a encontrar en este libro el porqué de cada cosa. El procedimiento adecuado para hacerlo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que al final esta porción que vamos a estudiar hoy está llena de instrucciones prácticas para situaciones que son tan cotidianas de la vida diaria y que se han vuelto cotidianas y que se han vuelto normales, pero que en realidad muchas de ellas son de pecado, y un pecado terrible, ¿eh? Y hoy vamos a ver que muchas veces estas cosas han pasado de ser pecados terribles, perseguidos, ¿no?, por el hombre mismo, intentando estar en la voluntad de Dios, a ser promovidos por el hombre mismo, lejos de la propia voluntad de Dios, ¿no? La concupiscencia, así es la que se va manifestando y se pone en un papel preponderante en el corazón del hombre, y eso es lo que lo hace perderse y estar cada vez más lejos. Pero eso es lo que intentamos nosotros con este estudio, ¿no? Es acercarte lo más, de manera abismal, ¿no? O sea, ir dando saltos abismales para acercarte cada vez más al Señor. Y fíjate qué triste, ¿no? Porque siempre he tenido la imagen de que dimos saltos tan abismales para alejarnos de Él en nuestra vida, que hoy tenemos que dar esos mismos saltos abismales para acercarnos con desesperación, porque anhelamos estar con nuestro Señor, ¿no? Entonces, vamos a comenzar, vamos a empezar. Dice, entonces, habló Aarón a sus hijos y a todo el pueblo israelita, y diles, le dice el Señor a Moshe que le diga a Aarón y a sus hijos y a todo el pueblo, esto es lo que ha mandado Adonai. La constante en todo momento de la vida de Moisés y de Aarón, y posteriormente del mismo Josué, que te das cuenta cuando estás leyendo la historia, es esta: Adonai es quien va al frente. Adonai es quien toma las decisiones y las directrices. Adonai es quien dirige. Me encanta porque en esta serie que estamos viendo, o estas series que ya estamos viendo, porque ya se terminó Moisés, ahora está Josué, ¿no?, que es muy apegado completamente a lo que dice la Escritura, ves cómo durante más de una ocasión tienen que parar así y decir, momento, no soy yo quien está diciendo que se debe hacer. No soy yo quien tiene el mando. No soy yo quien tiene la preeminencia en esto. Es el Señor. Y fíjate qué increíble que en ese momento ellos recibían y escuchaban la voz de Dios. Tanto Aarón como Moshe y posteriormente Josué, ¿no? Entonces, vemos cómo es el Señor siempre el que está dirigiendo. Me gusta cuando dice, esto es lo que he mandado, ¿no? ¿Quién está hablando? Adonai. Y así es, lo que Él manda es lo que se hace. No lo que sale del pensamiento, de las gloriosas y buenas ideas del hombre, no. Ni de Moshe, ni de Aarón, no, sino de Hashem mismo. Nada es manufactura propia, ¿no?, de ninguno de ellos. Solo ejecutan la voluntad de Hashem. Exactamente, el único protagonista verdadero aquí es Adonai. Y mientras sea así, estará el pueblo seguro, ¿no? Porque en cuanto empieza a tomar decisiones el hombre, vemos cómo todo se empieza. Así es. Y caminando bajo las alas del Eterno, hemos de estar bien, ¿no? Bajo las alas del Hakadosh, ¿no? Barujú, el santo bendito es. Es así el día de hoy en nuestra vida, o al menos estamos intentando que así sea en nuestra vida. Pero, ¿es así en la vida de todo el que está caminando en la voluntad de Dios? Tristemente podemos ver que no.
tristemente podemos ver que no se está haciendo eso, no estás buscando la dirección. Porque ellos podían decir, tenemos la voz de Adonai que habla a Moshe y la voz de Adonai que habla a Aarón. Pero hoy el Señor nos habla también a nosotros, a través de la Escritura, ¿no? Es más, inclusive, tener el Evangelio, que es algo que ellos no tenían. Ellos no tuvieron durante todo ese tiempo el Evangelio. Nosotros tener el Evangelio y la revelación de Yehoshua, esto es increíblemente revelador. Eso nos puede hablar mucho más de lo que pudo haber hablado el Señor a Moshe. Porque tenemos nosotros ya la película entera, ¿me entiendes? Tenemos el plan completo ya hecho, ya realizado, solo en espera del último puntito, así de la ejecución, el pincelazo final, el regreso de Yehoshua y terminar con todo y exactamente el retorno del rey. Pero tenemos hoy nosotros la posibilidad de que en nuestra vida Dios nos hable de la misma forma, ¿no? Cada una de nuestras decisiones, por pequeñitas, insignificantes que parezcan, ¿son tomadas conforme a su voluntad? ¿Conforme a su palabra? Lamentablemente tengo que decir que no, porque inclusive yo mismo y no porque yo sea diferente, sino porque a veces estás buscando y estás intentando y estás luchando para ser lo más cercano o lo más cercano a la voluntad de Dios y terminas cayendo una y otra vez, ¿me entiendes? Pero tenemos esperanza porque no estamos perdidos, no estamos, es más, inclusive no estamos en una rebeldía en contra de la voluntad de Adonai, ¿no? Y no vamos caminando así. Exacto, exactamente, ¿no? Estas decisiones de hoy de nuestra vida deberían o deben ser tomadas a través de la Escritura y por eso es que la estudiamos y por eso es que de repente dices, oye, eso yo no lo sabía, oye, ya lo voy a dejar de hacer porque yo no sabía que estaba mal. A mí me pasó mucho así, cuando empezamos a caminar sobre el Levítico, la dieta, lo que se podía, lo que no se podía. Tuve que, casi quería meter la cabeza en el piso como avestruz, ¿no? Porque, ¿qué he estado haciendo todo este tiempo, no? Pero bueno, el Señor es bueno y nos permite llegar a su escritura, a su camino, ¿no? Y poder andar conforme a su voluntad. Podemos decir, ¿no? Y habló Adonai a Víctor, a Eli, a Mari, ¿no? A Chavilora, a David, ¿no? Al chambelón, inclusive en su palabra. Claro, Él está diciendo. Cada que abrimos la escritura, Él está hablando y Él está diciendo. Y nos está enseñando a caminar conforme a su voluntad. Fíjate lo que dice el 3. Si alguien de la casa de Israel sacrifica un buey o una oveja o una cabra en el campamento o fuera del campamento y no lo trae a la entrada de la carpa de reunión, ¿se acuerdan que era el tabernáculo, no? El Mishkan. Para presentarlo como ofrenda a Adonai, delante del tabernáculo de Adonai, se le imputará culpa de su sangre a tal hombre. Ha derramado sangre. Ese hombre será cortado de entre su pueblo. ¿Te acuerdas de esta tan famosa ya muerte social, ¿no? Que hablábamos, ¿no? Esta, les pongo yo de comentario, esta es una mitzvah dada al pueblo de Israel mientras estuviese en el desierto. Esto no lo digo yo, lo dicen los comentaristas más prominentes, ¿no? Que esta es una directriz, una mitzvah, yo creo que se hicieron ahí porque hay mucho ruido afuera, es una mitzvah que es dada al pueblo de Israel mientras estuviese en el desierto. ¿Por qué? Porque era accesible el tabernáculo, ¿no? Podían ir al tabernáculo, o sea, ¿de qué tamaño podría ser el campamento? Si tú matabas a un animal, podías llevarlo sin ningún problema, aunque estuvieras viviendo en las últimas tiendas del campamento, al tabernáculo. Pero ya en la tierra prometida, ya asentado el pueblo, ¿no? Pues no iba a ser tan sencillo que estando los de Rubén que se quedaron del otro lado del río, ¿no? No, pues hay que llevar el animal a presentarlo al tabernáculo porque si no se me es contado por sangre derramada y por pecado, pues no. Esta mitzvah era solamente para cuando estaban en el desierto, ¿no? Todo animal muerto debía ser, ¿qué? Dedicado a Hashem. Y tú vas a decir, oye, pero qué locura, todo animal muerto, en serio. O sea, quiero hacer una barbacoa de esas sabrosas, ¿no? Vengo, traigan el borreguito, le damos
y yo no lo presento delante de Adonai, pues sí, se me va a tomar por falta, porque todo animal debía ser dedicado. Ahora, esto tiene una razón de ser, esto tiene un porqué. Maimónides dice que esta misma de llevar el sacrificio al tabernáculo era para desarraigar toda práctica pagana, ¿no? Y la fuente de inclinación del pueblo a la idolatría, de adoración, ¿no? De cualquier deidad que no fuera Adonai. Porque ¿qué pasa? ¿Qué tal si los que salieron con ellos de Israel, de Egipto, perdón, todavía se están manteniendo ahí agarraditos un poco porque no se han caído, como muchos se cayeron ya, y como muchos han ido quedando atrás, y todavía traen en su corazón todas esas prácticas paganas que se aprendieron en otros lugares, ¿no? De idolatría. Inclusive, muy probablemente, como inclusive lo vimos en la serie de Moshe, ¿no? Llegaban de otros pueblos y decían, oye, brother, fíjate que nosotros nos enteramos que ustedes salieron de Egipto, nos enteramos del poder del Dios de Abraham, nosotros también compartimos la misma emuná en el Dios de Abraham, podemos participar con ustedes de la adoración y de vivir en comunión con nuestro Señor. ¿Y qué decían? Pues claro, las puertas están abiertas, ¿no? Las puertas están abiertas, vengan. Pero muy probablemente algunos de esos que llegaban con ellos vinieran con prácticas. Y entonces, ¿qué pasaba? Que esas muertes de esos animales, tal vez, pues por aquello de que no puede hacer, se estaban ofrendando a alguna otra deidad. ¿Me entiendes? Aunque fuera para matarlo y comer. Por eso, en el desierto, hasta que el pueblo no se ha firmado, hasta que el pueblo no tenga toda esta base firme y sólida, va a tener que ser así. Y entonces todo aquel que sacrificara el animal que fuese y no lo presentara delante del Señor, va en el Mishkan. Porque aparte te voy a decir algo, acuérdate que los levitas no tienen heredad. Entonces, si tú matabas al animal y te lo comías, ese animal que Dios te había dado como parte de la tierra que tenías, la parte de la heredad que habías recibido, tú te la comías solito. Si todo el mundo hiciera eso, los levitas muy pronto iban a desaparecer de lo flacos que iban a estar, porque no iban a tener nada que comer, ¿me entiendes? Míralo desde ese punto de vista. Dios está cuidando también a aquellos que están sirviéndole solamente. Y eso debería ser una luz para nosotros que hoy somos sacerdotes del reino. Dios nos hizo sacerdotes de su reino, ¿me entiendes? Y vamos a reinar con Él como sacerdotes. Vamos a ser jueces, inclusive. Pero en ese momento ellos tenían que llevar. ¿Por qué? Porque ¿qué pasaba con este sacrificio? Pues una parte era para ¿cómo se llama? Fíjate, lo vamos a leer. Bueno, vamos a leer primero algunos versículos antes. Deuteronomio 32. ¿Ok? Deuteronomio 32, 17. Sacrificaron a demonios que no son divinos. Fíjate, el Señor diciendo esto, de su pueblo. A deidades que nunca habían conocido. Nuevas. Que vinieron recientemente. Que no inspiraron el respeto de sus padres. O sea, que estando en el desierto y antes de llegar a la tierra prometida, o una vez ya estando en la tierra, ya venían con prácticas que habían adquirido, ¿no? Prácticas que se habían mezclado y que habían entrado por lo que se oyó, por lo que se viajó, por lo que sea, ¿entiendes? Nosotros debemos entender que ellos no eran una cápsula. Ellos no estaban en medio de una cápsula en el desierto. Tenían acceso también a información de afuera. Y tal vez muchos de ellos hasta se movían hacia las ciudades, ¿no? Veíamos en la serie cómo pues debido a eso pues había disensiones, había cosas, ¿no? Inclusive había hasta, y eso sí lo puedo casi asegurar, había estos chismosos, ¿cómo se llaman estos? Que van que van a espías, perdón, sí, son chismosos, sí, perdón, pero también son chismosos, ¿no? Estos espías, ¿no? Que iban y que igual y se mezclaban, y yo vengo aquí a ver cómo están, ¿no? Y queremos saber de qué van, y insertaban. Mira, no sé, cada que yo veo esto me acuerdo y pienso en ahora el día en las iglesias, ¿no? ¿Cuánto infiltrado hay en las iglesias? Que van, se meten, solo para ver de qué va, solo para ver en qué está fallando y si se puede destruir, destruyen, y si se puede acabar con el pastor, se acaba, ¿no?
Eso se veía, o no se sigue viendo, ¿no? Sí, se siguen viendo y se sigue siendo una directriz dentro de muchos grupos que quieren destruir la iglesia. Y no dudo que también no fuera así. Imagínate los pueblos alrededor con el poder que se había escuchado de la grandeza del Señor que estaba destruyendo lo que pasaba a su paso. Pues muy probablemente se había hasta inoculado también dentro del pueblo costumbres y tradiciones paganas, porque Deuteronomio lo dice, sacrifican a demonios que no son divinos, a deidades que nunca habían conocido, nuevas para ustedes, ¿no? Que vinieron recientemente, inclusive ni siquiera las vienen arrastrando de Egipto, sino que esas las adquirieron ya fuera. Dice que no inspiraron el respeto de sus padres, o sea que sus padres no tuvieron, ¿entiendes? Ahora, Éxodo 25 es claro. Éxodo 25 es claro, dice, no te postrarás ante ellas ni les servirás, porque yo, Adonai, tu Elohim, soy un Elohim celoso, soy un Dios celoso. O sea, que no comparto mi gloria, ¿no? Que castigo la culpa de los padres sobre los hijos, sobre la tercera y la cuarta generación de los que me rechazan. Porque cuando tú vas y rindes culto a alguien más que no sea Adonai, lo estás rechazando, literalmente lo estás rechazando, ¿no? Adonai no comparte su gloria con nadie, ¿eh? Es más, perdón lo que te voy a decir, pero no comparte la gloria ni con tu corazón, ni con tus deseos, ni con tus anhelos, ni con todo eso que a veces tú quieres hacer que compita con la voluntad de Dios. Porque eso es lo que nos sucede. Vamos compitiendo con la voluntad de Dios todo el tiempo y todos los días cuando vamos haciendo nuestra voluntad. No es que a mí me gusta. Oye, pero eso es pecado, brother. No, pero es que, oye, y tú mismo te vas convirtiendo en ídolo, ¿no? Muchas veces, fíjate cómo sucede, ¿no? Se encarna esto que dice deidades y cultos que tus padres no abrazaron. ¿Cuántas veces no vemos que los padres nunca estuvieron en situaciones que vamos a ver ahorita como pecados, ¿no? Pero que ya el hijo ya los tuvo. Y que no puedes decir, esto me lo heredaron. Esto es consecuencia directa de querer competir con Dios directamente, ¿no? Así es. Adonai no comparte su gloria ni su deidad con nadie, ¿no? Ni con el corazón del hombre. Y les pongo yo aquí, y digo con el corazón del hombre, porque es ahí donde sucede la idolatría. A ver, ¿tú crees que hay idolatría en un plano espiritual, como es el plano en donde está el Señor, donde están los ángeles? ¿Tú crees que hay idolatría ahí? ¿Quién puede hacer idolatría conociendo al Señor de señores? Inclusive los que quisieron idolatrar de algún momento fueron rechazados y fueron expulsados en el acto, ¿no? Es en el corazón del hombre donde se gesta la idolatría. Es la realidad. Un perro no es idólatra, porque no tiene conciencia, en su corazón no se gesta nada. ¿Me entiendes? Es en el corazón del hombre. Inclusive, si tuvieras el ordenador más potente del mundo, esos computadoras especiales y servidores que ya tienen hasta inteligencia para responderte no solamente una suma, sino cuestiones mucho más elaboradas de la vida cotidiana, no habría idolatría, ¿sabes? Porque no hay conciencia. Es en el corazón del hombre donde se gesta la conciencia. Para Hasatán es muy claro, ¿no?, que Adonai es quien lo gobierna todo. Para todo ser espiritual queda claro que solo Hashem gobierna, pero no es así en el corazón del hombre. Fíjate, es quien da peso a cualquier deidad, dándole inclusive autoridad y gloria. Date cuenta, es en el corazón del hombre donde eso sucede y donde se gesta eso. Por eso, todo sacrificio que se realice fuera del Mishkan y no fuese llevado a este, ¿no?, se contaría por idolatría. Y el pago de ello era la famosa, como hemos dicho muchas veces, muerte social. Excluido del pueblo. Sacado, ¿no? Sacado del pueblo. Será expulsado al desierto. Cortado de su pueblo. Y tú dices, bueno, si era cortado de su pueblo, pues igual y se iba y se disfrazaba de amalequita y se iba con los amalequitas, ¿no? Pero ¿sabes qué pasaba? Que a los amalequitas les iba a pasar encima el pueblo de Israel después. y no iba a haber, ¿cómo se llama?, oportunidad, ni con los amorreos, ni con los jebuseos, ni con los heteos. Y ser expulsado del pueblo de Israel significaba que tarde o temprano ibas a padecer. Aparte, que el hecho de ser cortado
del pueblo no significaba solo ser cortado socialmente, sino ser cortado de con Dios. Eso era lo peor. Ya no más perdón por los pecados, ya no nada, no, nada. Estás destituido. Una terrible expectación de juicio, ¿no? Como a veces hemos dicho ya antes. Sería contado por infidelidad a Adonai o culto a otros dioses, ¿no? Esta ordenanza cambiaría ya una vez en la tierra prometida. ¿Por qué? Por lo que habíamos dicho. Cuando llegan, ¿no?, a la tierra prometida, ya iba a ser muy complicado. Ahora, pero se iba a dar otro tipo de ordenanza, ¿no? El sacrificio que estábamos viendo antes era un selamim, ¿no? Que es un sacrificio solamente para inclusive poder comer. Era llevado y presentado nada más. Pero como ya era muy complicado que el pueblo estuviera llevando ya, como les decía hace rato, ¿qué se hizo? Se dejó o se instituyó, el Señor les instituyó ya un tipo de sacrificio diferente, una ley diferente, que era la shejitá, ¿no? ¿Cuál era la shejitá? El degüello ritual de acuerdo con la halajá, o sea, de acuerdo con la enseñanza. El shejitá, ¿no?, podría ser hecho en cualquier lugar, aunque no estuviera el tabernáculo exactamente, o un sacerdote, pero tenía que derramarse la sangre directamente en el suelo. ¿Ok? Fíjate, es Deuteronomio 12:21, vamos a ir ahí. Y hay una nota, porque este es un comentario, ¿no?, que yo extraje. Y este es el precepto que perdura para todas las generaciones: comer la carne del animal sacrificado ritualmente, ¿de acuerdo con qué? Con la halajá, con la enseñanza, con lo que se nos dijo, con lo que se enseñó. Vamos a Deuteronomio 12:21. Dice así: si el lugar donde Adonai ha escogido establecer su nombre queda muy lejos de ti, como los de Rubén, por ejemplo, que se quedaron del otro lado, puedes inmolar cualquiera del ganado o de las ovejas que te dé Adonai, como te he instruido, y puedes comer hasta quedar satisfecho en tus asentamientos. Cómelo, sin embargo, como se comen la gacela y el venado. La persona inmunda puede comerlo junto con la limpia. No hay prohibición en eso. Pero aquí es donde viene lo interesante. Pero asegúrate de que no participes de la sangre, porque la sangre es la vida y no debes consumir la vida con la carne. No debes consumir ni siquiera la sangre sola, no solo con la carne, sino sola. Ahora, que cortas la carne y le sale sangrita, no se refiere a eso, ¿no? Se refiere a la sangre del animal, de los 3 o 4 litros de sangre que le van a salir al animal cuando estés sacrificándolo. Claro, va a tener sangre siempre porque la carne sangra, pero eso no significa que estés comiendo sangre. El tomar o comer la sangre es esta acción de lo que se denomina aquí como morcilla. La moronga en México y en no sé en cuántas partes más. En Perú, ¿cómo se llama? Morcilla igual. Es equivalente a mí cuando dice que no comerás al cabrito en su leche. Es otra cosa. Y esa es una misbah que después ya es diferente, ¿no? Porque no la comerás con su propia leche. Pero ya después se hizo una regla que estaba prohibido comer cabrito con leche al mismo tiempo. Pero no era así. Era ese cabrito que tuviera a su hijo con la leche de su madre, ¿me entiendes? Esa era la parte que no. Pero esto es diferente porque esto es: no consumirás la sangre, porque en la sangre está la vida. No debes participar de ella, dice el 24. Debes derramarla en el suelo como agua. Esa es la forma. De hecho, si tú te das cuenta que todos los musulmanes, cuando ves una comida que diga que es halal, halal significa que lo único que hicieron fue mataron al animal y dejaron que la sangre corriera al suelo. De hecho, ellos pues no compran en cualquier lado. No, sus carnicerías, porque ellos, fíjate nada más que cuán paradójico es, ¿no? Ellos respetan esta mitzvah a rajatabla. A rajatabla. Cosa que nosotros no. Nosotros sí vamos y compramos carne de cualquier lado. Ahora, se entiende y se sobreentiende que la carne que estamos comprando pues está cortada limpiamente, ¿no? O hecho correctamente. Pero nosotros deberíamos asegurarnos que la sangre haya sido derramada y haya caído al suelo como agua.
que corra, ¿me entiendes? No debes participar de ella para que te vaya bien a ti y a tus descendientes por venir, porque estarás haciendo lo que es correcto a la vista de Adonai. Entonces, sí sería muy bueno, por ejemplo, y valdría la pena ir con el de la carnicería y decirle, oye, ¿tú estás enterado de cómo es que el proceso que ocupan para matar la carne, donde estás comprando? El rastro donde compras la carne o quien está comprando la carne, ¿cómo es que la están haciendo? Y muy probablemente te van a decir, no tengo ni idea. Y muy probablemente no estén derramando la sangre, porque muy probablemente se esté apartando para la morcilla. Entonces, no te digo que busques un rastro musulmán para que la compres porque, y digo musulmán aquí en España porque encontrar un kosher, pero ni de broma. Todavía en México puedes encontrar una carnicería kosher. Eso significa que sea kosher, que tiene un proceso adecuado. Una carnicería musulmana. Claro, hay un montón. Y yo le preguntaba, ¿no? Yo el otro día entré a comprar carne porque no encontré en la carnicería que normalmente compramos y ya estaba cerrada. Y le pregunté, oye, ¿y qué es esto? ¿Por qué halal, no? Y me dijo, yo hasta le pregunté como con la pregunta con doble, ¿no? Oye, pero ¿es halal porque haces oraciones para cuando hacen el sacrificio? Y dijo, aquí no se hace ninguna oración. Aquí lo único que se hace es que se mata con un procedimiento correcto conforme a lo que dice la Escritura. Dije, vale, ¿no? ¿Qué era ese proceso? Pues el degüello del animal y dejar que la sangre fluya y caiga en el suelo. Tú que le hables a un musulmán de morcilla es aberrante, ¿me entiendes? Como debe serlo para nosotros, porque no comemos nada de eso. Ahora, tuviéramos una carnicería kosher, es un poco más cara, claro, pero valdría la pena comprarla. Inclusive, por eso les digo, cuando nosotros vamos enterándonos de esto y vamos estudiando esto, es importante ir tomando en cuenta, ¿no? Hay pequeños detalles de nuestra vida cotidiana que a veces pasan por desapercibidos y que tal vez no estemos comiendo la carne como debe de ser, en el proceso adecuado. Ahora, yo te voy a decir algo. Hoy no hay templo, ¿no? Hoy es diferente. Pero aún así, si estuvieras lejos de donde está el templo, asegúrate de hacer esto, derramar la sangre como si fuera agua corriente. Eso no es tan complicado ni tan difícil y sí deberíamos buscar cumplir con esa parte, ¿entiendes? Sin caer en locuras ay, creo, ¿cómo va a ser? No sé, pero creo que es importante que esto suceda y que se cumplan cada una de los mandamientos y de los preceptos que se nos están dando. Ahora, fuera imposible, no hay cómo. La única carne a la que tengo acceso es la que viene ya en una charolita de este material plástico, ¿no? Una charolita de plástico de unicel, es que no se llama unicel en todo el mundo, creo que en México es el único lugar donde se llama unicel. Estas charolitas de plástico con su plastiquito encima, ¿no? Empaquetado. Un empaquetado, bueno, ok. Es el único acceso que tienes. Tampoco tienes la posibilidad de convertir la parte de abajo de tu casa o uno de los cuartos en un degolladero para tener ahí la res y después matar. O sea, no se puede, ¿me entiendes? Entonces, pero en la medida que esté y en lo posible que se pueda, buscar que así sea. Pero las morcillas no se hace con la sangre de vaca, se hace con la sangre del cerdo. Fíjate, eso es algo que no sé, ¿eh? Por lo tanto... Muy probablemente la sangre de las reses sí. No, la sangre de las Bueno, reses... es que la morcilla se puede hacer con las dos Cualquiera igual. de las dos. Sí, Sí, pero ¿no? o sea, bien específico con la sangre. Porque yo, hace años en Ecuador, yo vendía en el mercado y todo, y tenía familiares que trabajaban en el matadero, y sé, y he visto que a las vacas ahí les cortaban, y claro, caían los chorros de sangre al... Claro, es que esa es la forma en la que debería ser. Creo que aquí es así, Sí. porque la sangre de vaca... De hecho, yo tengo entendido Yo que... tengo experiencia porque yo he tenido vacas en Bolivia y yo las vendí y ahí mismo las mataron Y usaban la sangre. Claro, porque la... Ah, vale, bueno, La fíjate. sangre de vaca no sirve para... Pero hay morcillas. quien sí, pero aquí lo que pasa es que en España No se come es eso. de cerdo la morcilla. Ah, vale, vale. Bueno, fíjate, pues entonces mira, si la sangre de la res no es usada para ese tipo de cosas, No es. fíjate, ¿no? Que hasta qué bendición es. Porque si es eso y investigamos un poco y descubrimos que así es, bueno, pues con confianza comes cualquier carne, ¿no? Porque sabes que la carne la van a derramar. O sea, no importa que no caiga en el suelo en el momento, sino que se deshagan de ella, que no se haga uso de ella. Eso es lo que significa esto. Que la dejes correr como agua. O sea, Tanto de cordero como de cualquiera. Tanto del cordero como de cualquier animal.
inclusive, O sea, no o inclusive utilizar un la pollo, sangre del animal. inclusive un pollo cuando lo matas, no vale, le truenas el pescuezo y ¡ping! Ya quedó ahí y ya, no, tienes que desangrar al animal. Pero es que Sí, le desangrarán baje porque la mira, sangre. si tú le matas al pollo o la gallina y le tuerces, el pollo se hace negro porque la Claro, sangre se cuaja dentro y se Por eso endurece. es necesario cortarle para que se desangre y el pollo quede blanco, porque si tú has fijado alguna vez, Sí. al comprar una presa que está como morado a un lado, es porque No hubo un desangrado la correcto. fue desangrado o la sangre no se No. golpeó y se regó por No dentro. corrió, Entonces, exactamente. es necesario desangrarle al animal para que el pollo quede blanco. Yo no me Exacto. acuerdo de negro. Eli nada más ya tiene de todos colores, no quiere escuchar nada de eso. No me lo como. Bueno, vamos a seguir. Esto es para los israelitas, en el 5 dice, traigan los sacrificios que han estado haciendo al descubierto, para que los traigan delante de Adonai, el sacerdote, a la entrada de la carpa de reunión y lo ofrezca como sacrificio de paz y comunión a Adonai. Para que el sacerdote rocíe la sangre sobre el altar de Adonai a la entrada de la carpa de reunión y convierta en humo la grasa como olor grato a Adonai. Fíjate, les pongo yo aquí el comentario. Debería presentarse en el tabernáculo y entonces el sacerdote hiciera las diligencias que normalmente hacía. Se convertía en ese momento en un sacrificio de paz, ¿no? Shelamim. Y como su nombre lo dice, tenía la función de hacer las paces entre todos los involucrados, ¿no? En él, porque se acuerdan cómo se hace el sacrificio. Parte era para el altar, ¿no? La grasa, las menudencias, todo esto era para el altar. Otro iba para quién? Para los sacerdotes, para los cohanim, ¿no? Para que tuvieran ellos también que comer. Y la otra parte era consumida por quién? Para los que la trajeron, que en realidad era la parte mayor, ¿no? Ellos solamente se quedaban, dice que podían elegir entre el pechito y la piernita, ¿no? Los sacerdotes, pero todo lo demás se lo quedaban ellos. Era para eso. Todos disfrutaban de él. Y no era traído como expiación, sino como ¿qué? Como una ofrenda de paz. Una ofrenda de paz en la que podían todos compartir en ese momento. El 7 dice, y para que no sigan ofreciendo sus sacrificios a los demonios, cabríos tras los cuales se extravían. Y esta será para ellos una ley perpetua, escucha, a través de los siglos. Por todas sus generaciones. Hasta aquí, hasta ahorita. Dice, esta versión dice, Y nuestros hijos. regulación permanente. Sí, perpetua, ¿no? Y esta se va más allá porque dice a través de los siglos. O sea, pasarán siglos y siglos y esto tiene que seguir siendo la directriz para nosotros. Diles además, si alguien de la casa de Israel o de los extranjeros que residen entre ellos, ¿ves cómo había extranjeros? Presenta una ofrenda quemada o un sacrificio y no la trae a la entrada de la carpa de reunión para ofrecerla a Adonai, esa persona será cortada de su pueblo. Igual, esto ejecuta para el extranjero como para el local. Solo los cohamim pueden hacer eso, ¿me entiendes? De hacer el rociado de la sangre, hacer la división, hacer todo esto. Es más, inclusive hacer ¿cómo se llama? El holocausto, el poner el que se volviera en vapor. Solamente ellos pueden hacerlo. Dice el 10, y si alguno de la casa de Israel o de los extranjeros que residen entre ellos ingiere sangre alguna, escucha, no sé si sabes, pero los toreros, cuando matan si era un toro muy de esos recios que les costó mucho trabajo, que casi le parte a la mitad al torero, ¿no? Lo que hacen es que la sangre de ese toro, como era un toro bravo, se la beben. Ay, no sé, yo no sé. Es medio caníbal este rollo, es algo raro. Se la beben. Mira la cara de Gladys, Unos ojotes así. ¿Sabes por qué? Se la beben, ¿sabes para qué? Para adquirir la fuerza. ¿Sabes quiénes tenían estas mismas prácticas y costumbres? En los pueblos prehispánicos, cuando tú peleabas contra un guerrero, y era un guerrero de esos poderosísimos que sabías, pues se bebían la sangre de ellos. Es más, inclusive se comía la carne de ese hombre, para que así adquirieras la fuerza y el poder de él. Aberrante, ¿me entiendes? Exacto. Se lo beben. También se bebe la sangre de Pero la eso es paganismo puro. Pero eso no sirve, eso. Eso es paganismo puro. Y dice aquí, todo el que haga alguna cosa de esas, pondré mi rostro contra
la tal persona que ingiere la sangre y lo cortaré de entre su pueblo. Es el Señor mismo diciendo, yo quitaré de mi presencia a esa persona. Uf, qué loco, pero es real. Hay quien lo hace. Igual lo hacen en ignorancia. De la vaca. Sí. Digo, pero está- Sí, claro. Y dicen, es que en ningún lado hay tanta vitaminas, hierro y proteínas como en la sangre. No. Mentira. En la sangre está la vida. Ahí viene ahorita viene la... Y fíjate lo que dice, porque la vida de la carne está en la sangre. Y yo se lo he asignado a ustedes para hacer expiación por sus vidas sobre el altar. O sea, la sangre de todo el que... Bueno, voy a terminar el de este y voy a hacer comentario, porque ya se ha comentado también esto. Dice así, sobre el altar, esa es la sangre como vida, es la sangre como vida la que realiza la expiación. El 12 dice, por eso le digo al pueblo israelita, ninguna persona entre ustedes debe ingerir sangre, ni el extranjero que reside entre ustedes debe ingerir sangre. Y entonces ya en el comentario, porque es interesante el comentario que les pongo yo aquí, es el siguiente, es la sangre la que expía los pecados, ¿no? Es la vida de un ser la que está involucrada en el sacrificio, tenemos que entender eso. Y su sangre, y en la sangre de ese ser está la vida. Un ser vivo sin sangre, pues irremediablemente está muerto, no vive. Por eso la vida está en la sangre. Claro, sin combustible, exacto, ¿no? Tienes un accidente y te has desangrado, mueres. Claro, es más, inclusive hay gente que no le alcanzan a hacer transfusiones de sangre y por la poca cantidad de sangre que hay, mueren. ¿No? Por eso salieron los equipos esos que te aprietan las piernas y eso para que... Claro. No logran controlar, mueren desangradas. Exactamente. La mayoría... Claro, muchas mujeres que... Y cuando no hay un tratamiento adecuado y no hay sangre disponible para hacer transfusiones, mueren, ¿no? El verdadero pueblo de Hashem, escúchenme bien, no come ni bebe sangre. Esta es una práctica pagana, diría yo hasta ¿cómo se llama? Rupestre, ¿no? O sea, como bárbara, esa es la palabra. Esa es una práctica hasta bárbara, ¿no? Pagana que va directamente contra Adonai. Inclusive, toda sangre que se derrama, escúchenme, ese es el comentario que yo quería hacer hace rato, pero que quería terminar el versículo. Hará eco y referencia a la bendita sangre que pagaría por nuestros pecados, ¿eh? La sangre que pagaría nuestros pecados hace eco. Toda sangre que se derrama de un animal en cualquier muerte, escúchame bien, y sin miedo a equivocarme lo podré decir. Cuando tú derramas la sangre de un animal, estás evocando la sangre de Yehoshua. Porque ningún animal debería morir, si no fuese por una razón importante, como sería la alimentación, por ejemplo. Pero por un placer es un pecado, ¿me entiendes? Es pecado. Por eso a mí no me parece nada bonito cuando vas a la cacería, ¿no? Por eso me encanta la pesca deportiva. Porque pescan al animal y en vivo lo regresan. Es nada más el trofeo de haber pescado un pez grande, le sacas una foto, lo mides y lo regresas al mar. O lo pescas para comer. O te lo llevas porque dices, me lo voy a hacer en un ceviche, ¿no? Pero la realidad es que matar por matar. Pero hay personas en la cacería que cazan para vender. Claro, y no solo para vender, sino para trofeos, para un montón de cosas, ¿no? Cabezas. Fíjate lo que dice esta versión. Espérenme un segundito. Dice, porque todo ser vive por la sangre que está en él. Y Sí. yo se la he dado a ustedes en el altar para que por medio de ella puedan ustedes pagar el rescate por su vida. Pues es la sangre la que paga el rescate por la vida. Y esta otra versión dice, porque la vida del cuerpo está en la sangre. Les he dado la sangre sobre el altar con el fin de purificarlos, para hacerlos justos ante Adonai. Esta es la sangre dada a cambio de una vida, lo que hace posible la purificación. Exactamente. Entonces, no está hablando de la sangre específica de algo, está hablando de la sangre derramada, ¿no? La sangre que se derrama. Entonces, toda sangre que se derrama hace eco de la sangre que se derramó un día y que perdonó los pecados y que redimió la humanidad de su estado perdido y sin esperanza. Si nosotros pensáramos en eso, no habría asesinatos ni habría muertes injustificadas. Entonces pongo yo aquí, ¿entiendes la gravedad de esto? Toda sangre derramada de cualquier forma y en cualquier caso hará referencia a la sangre de Mashiach en la cruz. Hará eco de su sacrificio.
Claro, cuando hablamos de alimentarse, es diferente. Pero cuando se hace de manera, pues loca, Por tener sí, por sí, sí. tener como un triunfo ahí. Sí, Por ejemplo, yo inclusive donde yo por trabajo- poder. Donde yo trabajo, tiene ahí a un tigre que mataron, pero tiene la cabeza ahí. Y yo cada vez que lo miro, yo digo, Dios mío, digo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Qué aberrante es eso, ¿no? Matar Que a- veas un lugar donde hay cientos de animales que han matado y sacrificado solo por placer. Pero así porque me han engañado. Trofeo. No, está diciendo David que yo he comido tigre, pero no ha sido porque yo sepa. Porque No, me claro. han engañado. Yo comí cerdo, por Dios, por años comí cerdo. Pero en cuanto tú conoces la mitzvah y la empiezas a vivir, ya no vas a hacer ese tipo de cosas. Claro. Inclusive yo comí alguna vez, ¿cómo se llama? La sangre, la moronga en México que se llama. Todos la hemos comido y hemos probado alguna vez, pero sabes, éramos ignorantes y estábamos muertos en delitos y pecados. Eso dice la palabra. Pero la morcilla y chorizo no es la misma cosa. No, no es la misma cosa, el chorizo y la morcilla no son diferentes, no son la misma cosa. El Ahora, chorizo y la morcilla. por eso el mandamiento, no matarás. No matarás. Ese mandamiento no matarás no te persigue si tú matas un animal para comerlo. Porque es por necesidad y es para alimentarte. ¿Ok? Exacto, para preservar tu vida. Y es más, tienes que hacerlo de forma racional, no de manera irracional. Si lo haces para comer, no estás derramando la sangre. ¿No? O sea, más bien, si lo haces para comer, derramas la sangre al piso, dejas que se vaya, no la consumes y ya, listo, ¿me entiendes? Dice el 13, y si algún israelita o extranjero que reside entre ustedes caza un animal o un ave que se puede comer, derramará su sangre y la cubrirá con la tierra. Ojo, entendamos este versículo, este pasuk. No está diciendo que si tú cazas un animal que se pueda comer, porque también puedes cazar otros que no se puedan comer, no. Lo que te está diciendo es que tú debes cazar lo que se puede comer. Porque igual y cazas un animal, tú estás en la noche, cazas un animal y descubres que es un jabalí, pues con la pena no me lo puedo comer aunque lo haya cazado y lo vas a tener que dejar ahí. ¿Ok? No es que la práctica de la caza esté avalada por el Señor, no. Lo que está diciendo aquí es, si cazas un animal que se puede comer, te lo papeas, te lo comes. Para comer. Exacto, ¿no? Un ave que se puede comer y igual derramará la sangre y la cubrirás con tierra, ¿no? Porque es la vida de toda carne. Fíjate cómo lo voy a repetir otra vez, Su sangre es su vida. Por eso lo digo al pueblo israelita. Ustedes no deben ingerir la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Cualquiera que la ingiera será cortado. Cualquier persona, sea ciudadano o extranjero, que coma lo que ha muerto o ha sido destrozado por las bestias, esto es otra legislación ya. Lavará sus ropas, se bañará en agua y quedará tamé, o sea, inhabilitado, hasta la tarde. Entonces será limpio. Si te das cuenta, pues igual encontraron el animal que se lo había matado otro y no había de otra y lo tuvieron que comer. Bueno, pues ese animal no sabías de qué murió. Igual murió de muerte natural. No hay conciencia alguna que te diga. Claro, pero tampoco es la cuestión de decir es pecador, simplemente estás inhabilitado por la posibilidad de que hayas comido algo que no era correcto o que no estuviera sano. Si te encuentras un animal muerto ahí, Yo no me lo tú comería. sabes, no te lo puedes No, comer. lo que pasa es que por eso especifica, destrozado por las bestias. O sea, significa que lo cazó un animal, lo mató, se lo comió, por ejemplo, la mitad y lo dejó ahí, en un pedazo y lo dejó ahí. Y el otro pedazo tú dices, pues esto está habilitado para comer, pero me va a inhabilitar a mí por hasta la tarde, pero si no me muero de hambre o si no, pues ni me lo como, ¿no? Esa es la cuestión. El 15 dice, cualquier persona será ciudadano, que sea ciudadano extranjero, que coma lo que ha muerto o ha sido destrozado por las bestias, lavará su ropa, perdón, lo volví a repetir. El 16 dice, pero si no lava sus ropas y bañara su cuerpo, llevará su culpa, Ahí sí, tú tienes que ir y hacer conforme a la mitzvah. Bañarás tu cuerpo, lavarás tu ropa y entonces sí, ¿ok? Y ahí termina nuestro capítulo 17. Esa es la primera parte del capítulo de lo que vamos a estudiar. Vamos a ver el 18, que aunque parece muy largo, es muy corto, porque tiene mucha legislación que va muy parecida una con otra y la vamos a explicar en grupo, ¿no? Capítulo 18, Levítico o Vayikra. El capítulo 18 continúa instruyendo al pueblo de Adonai
Y cada instrucción aquí dada es una instrucción que legisla cada situación del pueblo de Dios. Es que es increíble. Tú vas a encontrar aquí cosas que decías, ¿es en serio? Pues sí. Cada una de estas legislaciones nos atañen a todos los que seamos pueblo, sin importar el tiempo ni la época. Así que tomen nota, Tomen nota, agarren pluma o lápiz y una hojita y pongan atención a esto porque parece que es muy ajeno a nosotros, pero te vas a dar cuenta que está más cerca de lo que imaginas. Adonai le habló a Moshe diciéndole, háblale al pueblo israelita y diles, yo Adonai soy el Elohim de ustedes. Esa misma instrucción hoy habla a su pueblo, ¿o no? Adonai es nuestro Elohim. ¿Está de acuerdo? Claro que es nuestro Elohim. Entonces, esta instrucción también es para nosotros, ¿no? Esta instrucción también es para ti, para cualquiera. Nos está hablando directamente. Nos está hablando directamente al pueblo, exactamente, a nosotros. No debes copiar las prácticas de la tierra de Egipto o de Misraim, donde habitaron, ni de la tierra de Canaán, donde los estoy llevando, ni sigan las leyes de ellos. Para los que somos extranjeros y que vivimos en otra nación, esto nos queda claro, ¿no? Hay prácticas que no debes adquirir. Hay prácticas que no debes tomar. Mis reglas solamente deben observar, y fíjate, también está ahí Carol y está Luz, ¿no? Que van a otras naciones y con otros países y que descubres también la forma de vivir de esos lugares y que por ningún motivo deberías estar, ¿cómo se llama? Siguiendo, ¿no? Y cada uno dice, mis reglas solamente deben observar ustedes y seguir fielmente mis leyes. Yo, Adonai, soy el Elohim de ustedes. Ustedes deben observar mis leyes y mis reglas en las cuales vivirá el hombre. Yo soy Adonai. ¿Viste cuántas veces lo dijo? O sea, esto no es una legislación hecha por nadie más que por él. Y el peso de su nombre y el peso de su poder, de su autoridad, es la que se está manifestando en este momento. Todo lo que se está diciendo aquí no es opcional. Dice, el hombre que los cumpla, ese vivirá. Fíjate, ¿no? En tu versión dice así, ¿no? Sí. Ese vivirá. Ese vivirá. Fíjate, me gusta más esa versión, porque es real. El que los cumpla, ese vivirá. Y no vivirá solamente en esta vida, sino en la eterna. Y cada que vemos esta expresión de yo soy Adonai, de hecho aparece en el nombre de las 4 letras aquí. Aparece el Yod Hei Vav Hei aquí. Debemos tomar como una orden absoluta, pues viene de parte de Adonai. Sin importar el país que fueras, ni sus leyes, ni sus ordenanzas, tú obedecerás las leyes que Dios te ha dado. Cada mandamiento y cada ordenanza. Podemos irnos de aquí al África septentrional, o sea, podemos irnos a Australia, podemos irnos a donde sea. Y tú seguirás guardando los mandamientos y las ordenanzas. Te puedes ir de vacaciones al Caribe mexicano. Sí, por Dios, ya quiero. Podrías ir a donde fueras, ¿no? Y ahí tendrás que guardar Shabbat. Tendrás que festejar cada moed, ¿no? Cada fiesta, cada mandamiento. Y por delicioso que sea el plato típico regional que incluye algo que tú no vas a comer, no lo vas a probar, no lo vas a comer, porque tu cultura es Hashem. Y tu cultura por encima de la cultura, aún inclusive de donde naciste. Mira, nosotros como mexicanos, hablar del cerdo en México es hablar de toda una gama de cosas y de alimentos que, enorme, de donde venimos, ¿no? Sea de Guatemala, sea de Cuba, sea de donde sea. Pero ¿sabes qué? Que te voy a decir algo. Déjense de impiedades, por favor. O sea, están recordando sus platillos impíos de sus países, ¿no? Pero yo te voy a decir algo, ¿no? No importa dónde vayas, no importa dónde estés. Si eres del Señor, no te vas a comer las gambas. Claro, te tienes que distinguir, ¿no? Yo te pongo un ejemplo. Yo antes comía todas esas cosas, esos mariscos, y gracias a Dios no lo añoro ni lo extraño. Pues claro. Yo los miro. Bien, ahí están, ¿no? Así es que así es como debe ser. Y mira, y si te llaman loco, radical, anticuado, fanático, religioso, ¿te digo algo? Aleluya.
Aleluya. Siéntete halagado. Sea la gloria para el santo bendito Estás es. haciendo las De verdad. cosas como es. Sea la gloria para el Hakadosh Baruj Hu. En todo tiempo, ¿sabes? No tiene más que eso. De verdad. Porque te pueden decir loco, te pueden decir fanático, te pueden decir lo que tú quieras. Pero tú sabes que lo que estás haciendo es ir en pos de las leyes, ordenanzas y de la voluntad de Adonai. El hombre que los cumpla, ese vivirá. Por eso, no sé si tú has fijado que el judío a donde llega es judío. Inclusive trastorna su entorno cuando llega un judío. Todo el mundo sabe que es judío. Y no porque traiga una kipá, sino porque sus costumbres, sus tradiciones no van en concordancia con las locales. Él sigue sus días, él respetará, como nosotros respetamos hoy, las legislaciones de cada país en donde estés. Inclusive los días de asueto de ese lugar. Inclusive si tienes un trabajo y no puedes guardar el Shabbat como quisieras, porque es un Shabbat alto y no puedes, pues le pides perdón a Dios. No vivimos en una teocracia. Pero ¿sabes? Si se pudiese, lo harías. Y nosotros debemos guardarlo de la mejor manera y de la forma más cercana posible cada una de esas legislaciones. Y el Señor responderá. Y el Señor dice que te hará vivir. Te hará vivir. Te dará vida. El 6 dice, ninguno de ustedes se acercará. Fíjate ya, aquí empiezan unas legislaciones que son muy importantes y que tenemos que ver y que tienen una connotación de origen sexual. Y es muy interesante y muy importante que veamos esto, porque hay cosas que ni siquiera entendíamos o sabíamos y después dices, uff, ¿de verdad? Ninguno de ustedes acercará a nadie que sea pariente cercano para tener relaciones sexuales con esa persona. Yo soy Adonai, dice. Ningún pariente cercano puede ser ni tu esposo, ni tu esposa, ni nada. Ni primos, ni primos segundos, ni tíos. Yo conozco gente que son primos y están casados. Es que es increíble. Conozco hasta hermanos que se han casado. Fuera del Señor, la gente ahí Pero por Dios santo. No tendrás relaciones sexuales con tu padre y no tendrás relaciones sexuales con tu madre. Ella es tu madre. No tengas relaciones sexuales con ella, dice. Fíjate, en algunas... ¿Y por qué es importante estudiar esto y estudiarlo a fondo? Porque inclusive las propias versiones de la Biblia que hemos leído están tan mal traducidas que no entiendes de lo que se está hablando. En la 60, este mismo versículo dice, la desnudez de tu padre, la Reina Valera 60, dice, la desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Tu madre es. No descubrirás su desnudez. ¿Piensas tú que verla desnuda? Pierde el sentido original. Si desconocemos lo que significa la desnudez. Esta desnudez debe entenderse como allegarse sexualmente a ella. Esto es sumamente relevante. Fíjate, en pasajes como Génesis, que ya hemos visto alguna vez aquí, pero quiero que veamos. Génesis 9:22. Génesis 9:22. Cam, ¿no? El hijo de Noé. Que le vio a la... Y Cam, fíjate lo que dice la Reina Valera 60. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban fuera. Aquí lo tengo yo. Y entonces tú dices, ¿no? Vio a su padre desnudo. Cam vio a su padre desnudo y es pecado ver a tu padre desnudo. Pero sin embargo en mi otra Biblia lo pone diferente. Claro, es que depende de la versión. Para el lector promedio, que lee una versión que no es muy entendible y que no está, y esa persona no está muy resuelta en entender las cosas de la escritura, pues habla de no ver desnudo a mi padre o a mi madre, aún siendo varones, bueno, ¿no? Entonces dices, ay, mi papá me bañó no sé cuántas veces, ¿cuánto pecado hubo? No. Yo incluso he escuchado a pastores predicar sobre el pecado, ¿no? De ver desnudo a tu padre o a tu madre. Yo he visto en púlpitos a pastores haciendo estudios enteros sobre no ver desnudo a tu padre o a tu madre. Entonces quiere decir aquí Espera. que tú relaciones con su Así, padre. no, ahí va. Mira, es que ahí va, vamos a ir poco a poquito, ¿no? Inclusive les pongo yo aquí, he escuchado a pastores decir que al ver desnudo a su padre, significó que tuvo relaciones sexuales con su padre, siendo esto el primer acto homosexual después del ¿cómo se llama? Del diluvio. Con solo verlo. No, o sea, porque si lo vio desnudo, pues y hubo pecado, pues posiblemente se llegó a él. Pero no es así tampoco. No es así. Cuando el verso dice Cam,
¿no? Padre de Canaán vio la desnudez de su padre. Lo que está diciendo en realidad es que Cam tuvo relaciones sexuales con su madre. Un acto aberrante de incesto. Porque se contagia. Ya. Acostó con la madre. O sea, claro, Porque está Levítico- diciendo que vio la desnudez, o sea, su desnudez de su padre es su mujer. Exactamente. Claro. Y ver no significa ver, sino, acuérdate que aquí dicen conoció. Y la palabra conocer en la Biblia es relacionarte sexualmente con esa persona. Entonces cuando dice que conoció la desnudez de su madre, significa que se acostó con ella. Entonces imagínatelo, es un acto aberrante de incesto. ¿Te imaginas? Por eso dice que será maldito Canaán, que es el producto del incesto. Canaán es el hijo de Cam. ¿Entiendes? Por eso la maldición cae sobre Canaán, porque es el hijo del incesto. Entonces, si esto no se entiende claramente y tú te pones a leer en todos los versículos que vamos a leer, ver la desnudez, te perdiste, rey. Y como yo estuve años. Hace como 3 años, el Señor nos dio así, nos abrió los ojos en un estudio levítico que tuvimos hace como 3 años, y entonces dijimos, los que estábamos en ese momento, wow, Señor, qué cosa. No sabíamos, no entendíamos. Aquí dice, no deshonres a tu padre teniendo relaciones sexuales con tu madre. Deshonrarlo. Exacto. Le quitas la honra. Claro. Descubre su desnudez. Y acuérdense, quitar la honra era ¿qué? Maldición. Esa es la palabra más o menos que podríamos entender o el significado de maldición. ¿No? Tlalá, exactamente. No tendrás relaciones sexuales con la esposa de tu padre, porque eso es deshonrar a tu padre. No tendrás relaciones sexuales con tu hermana, la hija de tu padre o la hija de tu madre, ya sea que nazca en casa o en otro lugar. O sea, que sea tu media hermana o no. No te interesa, tú no puedes tener relaciones con ella. No tengas relaciones sexuales con ellas. Inclusive, si la hija es natural de la que se casó con tu padre, aunque no sea nada tuyo y aunque no venga con la genética del papá, tampoco vas a poder hacerlo, porque es la deshonra. ¿Me entiendes? En la familia. No tendrás relaciones sexuales, dice, sexuales de ella será la propia tuya. No tendrás relaciones sexuales con la hija de tu esposa, de tu padre, con la esposa de tu padre, nacida a tu padre, porque ella es tu hermana. No tengas relaciones sexuales con ella. Se trata de medios hermanos. ¿No? No tendrás relaciones sexuales con la hermana de tu padre, porque ella es la parienta cercana a tu padre. O sea, tu tía. O tu tío. No puedes hacer eso. No tengas relaciones con tu tía, la hermana de tu madre, pues es una pariente cercana de tu madre, ¿no? Tanto de padre o de madre, no puedes hacerlo. No deshonres a tu tío, el hermano de tu padre, al tener relaciones sexuales con su esposa, pues ella es tu tía. Dices, bueno, pero si ya lo dijo antes, no. Acuérdate que tías son tía de sangre y mi tía política, que es la esposa de mi tío. Pues ni siquiera con la esposa de mi tío, que es política, yo podría hacerlo, ¿me entiendes? Porque estarías deshonrando y es una deshonra y es un pecado, ¿ok? En otras versiones diría, no conocerá la desnudez de la esposa de tu tío. ¿Me entiendes? No, ya la vio desnuda. Ay, no se trata de eso, se trata de relaciones sexuales. No tengas relaciones sexuales con tu nuera, es la esposa de tu hijo. Y tú vas a decir, ay, pero ¿en serio esto es así? ¿No? Ve la televisión, prende la televisión, ¿no? Y verás lo que es en el mundo actualmente. No debes tener relaciones sexuales con ella, dice. No tengas relaciones sexuales con tu cuñada, la esposa de tu hermano, porque ella eso deshonraría a tu hermano. No tengas relaciones sexuales con una mujer y su hija. No tomes a su nieta, sea la hija de su hijo o de su hija. O sea, son aberraciones si te das cuenta. Para tener relaciones sexuales con ella, porque son parientes cercanos y esto será un acto perverso. Hay perversidad en ello. Mientras viva tu esposa, no te cases con su hermana, ni tengas relaciones sexuales con ella, porque serían rivales, ¿no? Por aquello de que en el tiempo de cuando estuvo el pueblo en el desierto, tomaban tal vez a la otra esposa, el esposo porque no podía tener hijos, para preservar el linaje y hacer crecer el pueblo y todo eso, ¿no? Que en ese entonces sucedía. Entonces ahí sí era permitido. En ese entonces sucedía. No era lo mejor, pero sucedía porque tenía que preservarse el linaje y tenía que hacerse crecer a la tribu de la que se perteneciese. ¿Me entiendes? Sí, exactamente. Había leyes que en ese entonces se practicaban. ¿Era permitido por Dios o porque después cambió la ley? Porque, por ejemplo, justo ahora estoy en una etapa de eso, en que un de estos tribales, de estos jefes tribales de la tribu, su esposa no puede tener hijos. Y toma, según la ley de Dios,
no puede darle descendencia a su primera esposa y es Sí, permitido a ver, coger ¿cuál a es- otra esposa y vivir todos ¿Cuál sus era hijos para la directriz en ese momento? procrear un hijo. Escuchemos, la directriz en ese momento, ¿cuál era? Era hacer crecer al pueblo de Israel, ¿no? Multiplicarse. Multiplicarlo, ¿no? Porque ahora, ¿qué sucede? Que un patriarca que no tuviera descendencia, moría su descendencia ahí. Era afrenta también. Y el linaje, por eso era afrenta, porque el linaje de él se perdía ahí. Entonces, ¿qué era lo que tenía que hacerse? Pues intentar preservar el linaje, ¿no? Y hacer que ese linaje se preservara de alguna forma. Por eso tú vas a ver que en casos excepcionales, que no era una norma ni era una regla, se pudiera hacer ese tipo de cosas, siempre y cuando la mujer no pudiera darle hijos. Era la única forma por la que pudiese ser. No que yo ya me aburrió mi mujer, ahora ya quiero otra mujer porque ya le hice ojitos a alguien. No. Por ejemplo, el caso de Datán con Zafira, Sí, que lo buscó, sí, pero a ver, escúchame, pero exacto, ella no podía darle hijos. no pudo darle hijos. Y al no poder dar hijos, tenía que preservarse ese linaje. Ahora, estamos hablando con mucha sensibilidad de que son generaciones. Esto no fue el deber ser y el común denominador después. En ese momento que estaban las generaciones saliendo, era la segunda generación después de, en donde tú estás ahorita, que es la historia de Josué, es la segunda generación después de la salida de Egipto. 40 años después. Sí, sí, sí. Tenía que hacerse prevalecer aún el linaje todavía en ese momento. Pero eso no significaba que fuera ley. ¿Entiendes? Y la otra parte, Moisés, cuando vimos que murió el hermano y tienen que darle a la esposa al hermano que Sí, quedó. pero es que eso ya vamos a ver más adelante porque sí hay leyes que regulan ese tipo de cosas. Es para que no haya deshonra en ella y preservar el linaje de la familia. Porque luego ¿Ok? se casó con el padre del chico. Sí, Finalmente. ya vamos a ver más adelante eso, porque también se ve en la legislación de Levítico y de Deuteronomio. ¿Ok? Entonces dice, no tengas relaciones sexuales con la mujer. Dice, mientras viva tu esposa, no te cases con su hermana, no tengas relaciones sexuales con ella, porque serán rivales. O sea, es aberrante, ¿no? Con las familias no puedes tener relaciones sexuales, ¿no? A menos, como decía Sonita, que haya muerto la esposa y por cuestiones de guardar el linaje y guardar la heredad, porque aquí tenemos que, por eso es que es largo, porque hay que hablar de heredades. Ahí no solamente estábamos hablando de, tener un hijo, no, esa es la heredad y la tierra que tiene, y esa tierra se perdería, o perdería la heredad de esa mujer por no tener un hombre que le heredara. No te contamines a ti mismo, dice, no tengas relaciones, el 19, sexuales con una mujer durante su periodo de impureza menstrual, ya habíamos hablado de eso, ¿no? En la semana pasada. No te contamines a ti mismo al tener relaciones sexuales con la esposa de tu vecino. Date cuenta hasta dónde va esto. Se trata de una moralidad, ¿no? Que va mucho más allá de la moralidad del mundo. Yo siempre he dicho que la moral del cristiano correcto o del creyente verdadero es la voluntad de Adonai. Esa es su moral. Porque la otra moral no alcanza. La otra moral es de pies ligeritos y sueltos. Placeres y esto. Claro. Todo y cada uno de ustedes, les pongo yo aquí, todo y cada uno de esos mandamientos reflejados en estos versículos no son sugerencias. Son mandamientos que deben ser cumplidos por encima de lo que sea, de donde vivas, de la región donde estés o de con quien te juntes. Crea o no. ¿Se ha enseñado en la palabra o no? Y con el motivo no de que, pues voy a cumplirlo. No, es para preservar tu vida. Claro. De lo contrario, serás muerto. Exacto. Y si no en esta vida, porque tú digas, ya viví 110 años, ya voy a morir en paz. Sí, pero ya no vas a despertar nunca más en paz. Porque cuando venga el Señor y te despierte, va a ser para juicio y vergüenza, no para vida eterna. Para una condenación eterna. Exacto. Entonces, aquí es donde no puedes pensar en vamos a darle rienda suelta y dura la hilacha en este mundo, porque de aquí, ¿no? Se va a acabar y ya. No. Hay mucho más. Les pongo yo aquí, la sociedad está completamente torcida y enseña muchas de estas prácticas que aquí hemos visto o que aquí leemos como parte de la normalidad. Con frases como, escucha esto, sí, eso es típico, el amor no distingue entre personas, ¿no? Rasengo que no entiende. No distingue entre personas. No entiende de religión, no entiende, dice. Estas son justificaciones aberrantes. Adulterios, incestos y deshonras. Hoy se pueden ver como cosas cotidianas y de fácil digestión. ¿Por qué digo de fácil digestión?
Porque tú ves la serie en donde el hermano está buscando a la prima porque tienen un amor imposible y la prima está enamorada también de él y andan haciendo cosa y media sin que nadie lo vea y van a terminar casándose y toda la familia en contra de ellos, ¿no? Y el amor lo puede todo. Y el amor lo puede todo. Y el padre que está enamorado de la novia del hijo que va a ser su esposa. Y ahí te clavas mirando. Y ¿sabes qué? Te voy a decir algo, ¿eh? Cuando tú participas de lo que estás viendo, participas del pecado igual. Claro. Por eso odio tanto estos programas de chismes. Ventaneando en México y todas esas porquerías, ¿no? No sé cómo se llaman aquí. La oreja. O Sálvate, o no sé cómo se llaman aquí. Entonces que en Telecinco es Bueno, todo eso. hay canales enteros aquí que enseñan eso, ¿sabes? Tú estás participando del chisme, de la lengua mentirosa, ¿me entiendes? La Lashon Hará, ahí está, el Lashon Hará en todo lo que da. Ahí estás tú participando y escuchando y participando de eso. Bueno, pues cuando tú participas de la novela en que el adulterio de esta pareja prohibida es la base central donde gira toda la historia, imagínate nada más. Y de esas hay cientos y miles, en México, en España, y lo peor es que las de México las pasan aquí también. Eso es lo peor, fíjate, ¿no? Y hasta en China, vaya. Porque tienen buenas tramas. Porque tienen buenas tramas y buenos contenidos, sí. Contenidos de deshonra, de idolatría, de incesto, de maledicencia, de adulterio. Eso es la clásica, la típica. Pero bueno, el cine y la televisión están plagadas de toda esa basura. Perdón que lo diga así, pero es verdad, ¿no? Fíjate, la semana pasada hablábamos de los judíos ultraortodoxos, ¿se acuerdan? Que no veían cine ni televisión. Y esa es la razón fundamental por lo que no lo hacen. Porque no quieren participar de la misma mentira, de la misma basura y de la misma contaminación que participa cualquiera que ve la televisión. Gracias a Dios nosotros aquí hemos apagado la tele para aprender las series bíblicas que estamos viendo y para ver determinadas cosas puntuales. Pero la televisión se apagó en esta casa, ¿no? Porque no edifica, porque es basura. No permitas, dice el 21, no permitas que ninguno de tus hijos sea ofrecido como sacrificio a Moloch. No debes traer vergüenza al nombre de tu Dios, de Adonai, ¿no? Yo soy Adonai, yo soy el Señor. Hablaremos de eso en Kedoshim. ¿No? Hablábamos David y yo con respecto a estos cultos, ¿no? De trascendencia hasta nuestros días. Es aberrante pensar ofrecer tu hijo o tu hija a un supuesto Dios, ¿no? Para un culto, y lo voy a decir como es, cretino como este. Es un culto cretino, en donde entregas a tu hijo para que el Dios esté... ¿Qué Dios es bueno que te pide la vida de tu hijo? ¿Cómo puedes confiar en un Dios que pide la vida de tu hijo y que después no te va a arrebatar todo lo que tienes? Es cretino, ¿te das cuenta? Es absurdo, es baboso, vaya, porque me entienden, perdón, pero es real, ¿no? Es tonto. Las naciones paganas de Canaán y todos esos pueblos tenían prácticas, eran comunes estas prácticas. De hecho, inclusive, la madre ofrecía a su hijo como una ofrenda agradable, era un honor, un privilegio, un honor ofrendar al hijo. Y yo les voy a decir, al día de hoy, este culto sigue existiendo. Y termina con la vida de miles de niños que desaparecen y nunca más nadie sabe de ellos. Satanás busca corromper al hombre desde todos los tiempos, desde los primeros tiempos. El culto a Cera, el culto a Moloch, el culto a ¿cómo se llama? A Baal, son el mismo. Y pedían exactamente, todos son y provienen de Satanás. No voy a meterme más en eso, ¿no? Simplemente es, y lo va a tocar aparte de David en la tarde, ¿no? No practiques la homosexualidad al tener relaciones sexuales con un hombre como si fuera una mujer. Es un pecado detestable, dice. Es un acto contra natura. Mira, yo la verdad es que tengo un concepto muy claro con respecto a esto. Yo no tengo ningún resentimiento, ni odio, ni desprecio por nadie que decida tener esta parte, pero sí, y se lo sé, y lo he dicho a amigos míos que lo practican, ¿no? Hay que dejar en claro que es un acto contra natura. Y debemos verlo desde ese punto.
No lo veas desde el punto que te han querido meter como odio, como odio hacia el hombre que lo hace, como odio hacia la mujer que lo hace, la homofobia, todo. No. Simplemente debemos de verlo como un acto contra natura. Nosotros somos pro vida. A su vez, igual las mujeres, ¿no? Son prácticas fuera del diseño original del cual fuimos hechos. No fuimos creados para eso. Estamos creados hombre y mujer para cumplir con un propósito, con una función, inclusive no solamente reproductiva ni sexual, sino de compatibilidades. Estamos levantando el murito de ¿No? Jericó y la machina. No, la verdad es que, de verdad, o sea, es compaginar, ¿no? Es increíble, fíjate, estábamos construyendo unas cosas ahí el otro día y veíamos que aún en las cosas que se construyen ponen macho y hembra. Es un muro machimbrado, le llaman, ¿no? Sí. ¿Por qué es macho y hembra? Sí. Porque la parte así entra a la otra parte así y quedan perfecto y firme. ¿Alguna duda? Perfecto. Es una unión perfecta que no tiene relevancia, que no tiene punto de quiebre, ¿me entiendes? Así es el hombre y la mujer. Es un diseño original y perfecto. No tenemos nada en contra de nadie. No vamos en contra de nadie. Por el contrario, pero ¿sabes? Es entender que está fuera de diseño. ¿Sabes? Ni siquiera solo fuera de diseño, está fuera de funciones. La funcionalidad para la cual se nos fue dado tan hermoso regalo, como es la sexualidad, se corrompe y se vuelve disfuncional. Lascivo. Disfuncional. Deja tú ya lo lascivo. No nos metamos en ver la parte perversa de todo esto. Vámonos a la parte fría del asunto, ¿no? A la parte que no involucre susceptibilidades. Estás fuera de diseño, brother. Estás fuera de diseño, mujer, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que si no estás cumpliendo con el diseño y no funciona para ti el diseño, estás en disfuncionalidad. Pero la homosexualidad y todo eso ha existido a través de siempre. Pero de todas maneras... Desde el nacimiento mismo de la humanidad, siempre ha habido... En el tiempo del estos egipcios, no, y mucho más atrás. De hecho, cuando hubo el diluvio fue por causa de todas estas prácticas y de todas estas cosas. Pero que tenga toda la vida no significa que sea correcto. Eso lo único que significa es que el hombre se corrompe desde toda la vida. Ya, ¿no? Está corrompido. Pecado original. Fuera de diseño, por tanto, todo lo que está fuera de diseño no cumple con su función asignada y se corrompe. Si un equipo que tienes es funcional para algo y ya no cumple con esa función, terminas desechándolo. Debemos entender que tenemos una funcionalidad y fuimos diseñados con un fin, ¿no? Y no solamente es la procreación, entendamos, ¿eh? Un hombre no debe contaminarse a sí mismo al tener sexo con un animal, tampoco con una mujer, el bestialismo. Se ofrece a un animal macho a fin de tener relaciones sexuales. Eso es un acto perverso. Eso es bestialismo, les pongo yo aquí. Y como dice el versículo, es aberrante, perverso, fuera de diseño. Zoofilia, sí, es que es todo un rollo, ¿no? El 24, no se contaminen con ninguna de estas prácticas porque los pueblos que estoy expulsando de delante de ustedes se contaminaron haciendo todas estas cosas. Esa es la razón por la que no puedes dejar ni nada, ni sus pertenencias puedes agarrar. Abarrazan con todo porque están contaminados, están contaminadas. Debido, le dice el 25, a que toda la tierra se ha contaminado, voy a castigar a los pueblos que viven en ella. Haré que la tierra los vomite. En mi versión así dice. ¿Te das cuenta cómo el pueblo de Israel se está convirtiendo también en un juicio para las demás naciones? Es la ejecución del juicio para esas naciones, el pueblo de Israel pasando a su paso o caminando a su paso. Ustedes deberán obedecer todos mis decretos y ordenanzas. No deben cometer ninguno de estos pecados detestables. Esto es aplicable tanto para los israelitas de nacimiento como para los extranjeros que viven entre ustedes. Todas esas actividades detestables las practican los pueblos de la tierra a donde los llevo y de esta manera la tierra se contaminó. Ya vamos a acabar, ¿eh? Ya vamos a acabar así. Nuevamente cabe señalar que sin importar dónde vivas, ni en qué época, ni ley, ni nada, ¿no? La ley de Dios sigue vigente hasta nuestros días
hoy y debemos vivir conforme a ello. Sigue regulando y legislando. Así es, sigue Únicamente a su pueblo. a su pueblo. Eso es para su pueblo. Y si allá afuera quieren hacer de lo que quieran, háganlo, pero nosotros no. Exacto. El 28 dice, así que no contaminen la tierra ni le den motivos para que los vomite de ella, ¿no? Así como vomitará a los pueblos que viven allí ahora. Y sabes, esto de vomitar es una acción que es incontrolada, ¿sabes? Cuando tú vomitas, tú no puedes controlar no vomitar. Tú no puedes mantener, tú no puedes seguir adentro de tu organismo con lo que está ahí. No puedes soportarlo y entonces tienes que desecharlo. Tienes que echarlo. Entonces, cuando tú veas que la tierra lo vomita o lo vomitaré de mi boca, dice el Señor, no significa que lo va a vomitar como ese acto asqueroso de que sale la vomitada y todo eso. No, es que no puede contenerte. Porque lo santo y lo profano no pueden estar juntos. Y al no poder contenerte, te va a expulsar. Y lo que está diciendo ahí es, expulsaré de la tierra a todos los que son idólatras, pecadores y que no están en conjunción con mi santidad. ¿Me entiendes? Eso es lo que más o menos, porque a veces pensamos en vomitar y ¡ay, qué asqueroso el vómito! No puede contener, no puedo tener lo que está dentro y por eso tengo que sacarlo, ¿no? Y eso es lo que sucede con la tierra misma. Cualquiera que cometa alguno de esos pecados detestables será excluido de la comunidad de Israel. Por lo tanto, obedezcan mis instrucciones y no se contaminen a sí mismos al cometer cualquiera de estas prácticas detestables que cometieron los pueblos que vinieron en la tierra antes de ustedes. Yo soy Adonai, su Elohim, la firma, ¿no? Ahí está el sello, el lacrado del Señor. Ahí acaba nuestro capítulo. No nuestro estudio, pero sí nuestro capítulo. Ya vamos a terminar. Al igual que en esos días, hoy siguen sucediendo todos estos aberrantes actos en el mundo. Todos y cada una de las prácticas pecaminosas aquí descritas son el legado de Satanás a este mundo. Y todos aquellos que los practiquen formarán parte de él, ¿no? Vivamos vidas que glorifiquen y honren a Dios. Yo me acuerdo, Víctor, antes, cuando yo era pequeña, o sea, estas cosas así de hombre con hombre o todas esas cosas, no se veía como ahora, o sea, se escondían más. Claro, pero es que esto era... Pero es que y en otros tiempos era un tabú terrible. Ya llegó un momento, o sea, como Satanás, se mete... Por eso entendemos y sabemos que el tiempo cada vez se acerca más. A la gente. Y se acerca más el tiempo porque vemos que ya las cosas están sucediendo abiertas y deliberadamente. De forma natural. ¿No? Vamos a leer los últimos versículos que vamos a leer. Como siempre me gusta que el Señor sea quien nos dé la salida, ¿no? En lo último que vamos a leer, no un comentario mío, sino el propio Evangelio, que si se dan cuenta siempre es el Evangelio el que cito, ¿no? O las cartas. Entonces vamos a leer Primera de Pedro, del 13 al 25. Lo voy a leer yo y lo voy a leer más o menos rápido para que no nos tardemos tanto. Primera de Pedro 1. Del 13 al 25. Y esta versión que le puse aquí me gusta mucho porque es muy clara. Así que piensen con claridad, dice, y ejerciten el control propio, o sea, el dominio propio. Pongan su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Por lo tanto, y está hablando de la segunda venida del Señor, pongan su vista en eso, ¿no? En esa salvación inmerecida. Por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir, con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia. Y eso es lo que nos sucedió a nosotros. Pero ahora, sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Pues la Escritura dice, sean santos porque yo soy santo. ¿Se acuerdan? Eso es lo que dice nuestro eslogan o el promocional de nuestro estudio, ¿no? Sean santos porque yo soy santo. Recuerden que el Padre Celestial a quien ustedes oran no tiene favoritos. Es que esto es muy interesante. Él los juzgará y los recompensará según lo que hagan. Ni para buenos ni para malos. Serán todos juzgados igual. Así
que tienen que vivir con un reverente temor de Él mientras sean extranjeros en esta tierra. Porque es lo que somos, extranjeros en esta tierra. Pues ustedes saben que Dios pagó en rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. Ya el Señor nos ha rescatado. Y el rescate que Él pagó no consistió simplemente en oro o plata, sino que fue la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Dios lo eligió como el rescate por ustedes mucho antes de que comenzara el mundo. Pero ahora Él se lo ha revelado a ustedes en estos últimos días. Por medio de Cristo, de Mashiach, han llegado a confiar en Adonai y han puesto su emuná, su fe y su esperanza en Dios, porque Él levantó a Mashiach de los muertos y le dio una gloria inmensa. Al obedecer la verdad, ustedes quedaron limpios de sus pecados. Por eso ahora tienen que amarse unos a otros como hermanos, con amor sincero. Ámense profundamente de todo corazón. Pues han nacido de nuevo, pero no a una vida que pronto se acabará. Su nueva vida durará para siempre, porque proviene de la eterna y viviente palabra de Adonai, que decíamos hace rato, ¿no? No se trata solamente de esta vida, sino de la eterna. Como dicen las Escrituras, los seres humanos son como la hierba, su belleza es como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita. Pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta palabra es el mensaje de la buena noticia que se les ha predicado hoy aquí. ¿Amén? Pues hasta aquí vamos a dejarlo. Vamos a terminar y vamos a darle gracias a Dios porque en verdad es increíble la instrucción que el Señor nos da. Todo lo que nos está dando, ¿no? Vamos a las 4:30 a tener el siguiente estudio, que también va a ser de Levítico, y es la continuación así, enseguidita, de esto que estamos viendo. Entonces, Shabbat Shalom a todos, y les mandamos un abrazo fuerte y grande a todos en donde quiera que se encuentren. Saben que les amamos y que están en nuestro corazón. Shabbat Shalom.